tema obligado de la agenda internacional. Porque, como sabemos, el expresidente Ignacio Lula da Silva está preso desde hace un mes y algunos días. Se cumplió un mes el día 7, si mal no recuerdo. Se halla preso en Curitiba, condenado a 12 años y medio de prisión por un caso de corrupción. Esto hay que aclarar que aún no está probado, es decir, no han concluido todas las instancias judiciales, sin embargo ya se encuentra en prisión. Se lo acusa de haber recibido, de haber beneficiado a la constructora OAS con contratos de Petrobras a cambio de un departamento en la costa de San Pablo, en la ciudad costera, que en breve me saldrá el nombre, un departamento de lujo, pero tenemos que recordar que no estamos hablando, más allá de que por supuesto constituiría un delito, no solo no está probado que el departamento pertenezca a Guarujá, en la ciudad, pertenezca a Lula da Silva, sino que además tampoco estamos hablando de las playas más exclusivas de Brasil. Pero bueno, este es el delito del cual se le imputa. La noticia de esta semana es que la defensa de Lula presentó un recurso para sacarlo de prisión. El PT, el Partido de los Trabajadores, estaba bastante esperanzado de que esto podría llegar a ser así. Sin embargo, la segunda sala del Supremo Tribunal Federal rechazó este recurso. ¿Cuáles eran los argumentos de la defensa? Que el juez Sergio Moro, quien ahora no tiene más la causa de Lula da Silva, porque se consideró que en realidad correspondía a San Pablo y no a Curitiba, donde está el juez Sergio Moro, violó, esto es lo que decía la defensa de Lula, que había violado el Código de Procedimientos Jurídicos porque decretó su arresto sin que se hubieran terminado de tramitar los últimos recursos ante el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región. ¿Qué fue lo que dijeron los 5 magistrados de la Sala Segunda del Supremo Tribunal Federal? ¿Qué dijeron? Bueno, que esos recursos, es decir, lo rechazaron porque los recursos que aún no habían sido cursados ante la Corte de Apelaciones no tenían la capacidad de revertir la sentencia. Es decir, más allá de que faltaran ciertas instancias, ninguna de esas podía efectivamente hacer que Lula zafara, por usar un modismo, de prisión. Sin embargo, la segunda noticia de la semana, más resonante aún, es que después de este revés judicial, Lula reconfirmó su candidatura, su precandidatura en realidad, a la presidencia. Lo hizo mediante una carta que fue enviada a la senadora Gleisi Hoffmann, quien es la presidenta del Partido de los Trabajadores, y allí Lula escribió, leo textual: si yo acepto la idea de no ser candidato, estaré asumiendo que cometí un crimen. Por eso soy candidato hasta que la verdad aparezca y que los medios, jueces y fiscales muestren el crimen que cometí o paren de mentir. Y acá vemos a los medios de comunicación, ¿no? Nuevamente, y esta conexión medio de comunicación, justicia, que es algo que también vemos en la Argentina muy denunciado desde la oposición, affair entre los poderosos que estaría sucediendo, al menos así lo denuncia Lula también en Brasil. Ahora bien, recordemos que sería el precandidato del Partido de los Trabajadores, o al menos la figura que intentan candidatear, porque recién en agosto la Cámara Electoral va a decidir si efectivamente puede o no ser candidato. Es un panorama bastante negro para Lula, siendo que nuevamente le rechazan un recurso y que además los magistrados, estos 5 magistrados, el PT tenía cierta esperanza porque habían sido en otras oportunidades afines al Partido de los Trabajadores, o por lo menos no tenían el encono personal que demostró abiertamente en todas sus declaraciones Sergio Moro. Hay que ver qué es lo que ocurre en agosto. De todas maneras, hay que ver también lo que ocurre en la calle, porque las encuestas a Lula lo dan como el favorito con el 31% de apoyo. El 31% de apoyo, estamos hablando de núcleo duro, o sea, de un porcentaje que podría aumentar en los indecisos, que son siempre quienes en definitiva terminan tirando una elección para un lado o para el otro. Le lleva, según las encuestas, 16 puntos al segundo.
Oh, muchísimo, muchísimo. Es muchísimo. El segundo, con un 15% de intención de voto, es Jair Bolsonaro, de la ultraderecha, del Partido Social Liberal. Sí. Después la tenemos a Marina Silva, la ecologista de Red Sustentabilidad, ya un personaje que viene creciendo en imagen en Brasil, con un 10% de intención de voto. Gerardo Alckmin, quien es ex gobernador de San Pablo, con un 6%, que es del PSDB, mismo partido de Temer, ¿no? Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Y Ceará Ciro Gómez, con un 5% de intención de voto del Partido Democrático Brasileño. Quien estaba también entre los más altos, pero que ya anunció que no participará de las elecciones, es Joaquín Barbosa, quien fue expresidente de la Corte Suprema. Pero bueno, volviendo a la lista de supuestos candidatos, porque recordemos que aún ninguno está fijo, Lula está muy por encima de sus competidores. Con lo cual también, si la Cámara Electoral, todo hablando en hipotético, ¿no? Pero si para agosto Lula continúa en prisión y la Cámara Electoral efectivamente lo rechaza como candidato y demás, bueno, hay que ver cómo responde la sociedad brasileña con un porcentaje tan alto de apoyo duro. Guada, y en ese caso que Lula fuera vetado, ¿no?, para la candidatura, para que se pudiese presentar, ¿vos creés que ya tiene en mente su delfino, su delfina en este caso? Yo creo que ya tiene en mente, vos justamente lo dijiste, su delfina. Claro, plan B sería. Hay un plan B, pero se está jugando mucho a no dar ningún tipo de no generar hipótesis alguna. Yo creo que, por supuesto, además sería irresponsable no hacerlo, pero que el PT está también sondeando internamente. Hemos visto a una mujer muy cerca de Lula durante toda su resistencia allí en la... A eso me refería, ¿no? Sí, a Manuela, pero bueno, tenemos que ver, también está tomando mucho protagonismo Gleisi Hoffmann, recién dijimos presidenta del PT, pero puntualmente están tratando de cerrar esas esas posibles hipótesis, por lo menos en la opinión pública. Me imagino que hacia adentro del PT debe haber muchísimo debate, pero me imagino que será para ejercer presión lo más posible. ¿Y los medios qué dicen? Bueno, nos imaginamos, pero bueno, ya lo han crucificado 25 millones de veces a Lula, ¿no? Sí, yo creo que a lo que juega la opinión pública brasileña es a borrar a Lula del mapa, a borrarlo también de la opinión pública, lo cual está siendo imposible. Pero ahí se va a jugar muy fuerte en si se logra mantener el tema o no. Es decir, si el tema Lula sale de la opinión pública, en Brasil de lo que se trata es de negarlo, ¿no? Ahora, ningunearlo, de invisibilizarlo. Y ya está. Quien habló, eso es lo que intenta, ¿no?, la prensa. Quien habló también esta semana fue Temer, justamente, quien habló en el día de ayer. Dio una entrevista a la emisora CBN y dijo: no temo quedar preso cuando termine el mandato. Bueno, me parece que ya... No más palabras, señor juez, ¿no? Fue anticipándose, pero a su vez también una crítica a Lula, ¿no? Como diciendo, bueno, acá si la justicia decide, te quedas calladito y dale que va. ¿Cuándo fue que dijo eso? Vemos bien cómo se conecta, cómo se va conectando las decisiones judiciales, los medios de comunicación. Lo dijo el mismo día que uno de los magistrados del Supremo Tribunal Federal aceptó el pedido de la Policía Federal para prorrogar por otros 60 días, ya se viene prorrogando, una investigación que involucra a Temer por lavado de dinero, por presunto delito de lavado de dinero. Es decir que mientras, por supuesto, se elevan como los paladines de la justicia y logran meter preso a un expresidente con apoyo popular y demás, Temer, a quien lo apoya un 5% de la población, sigue esquivando las balas. Va tirando la pelota para adelante, ¿no? Va tirando la pelota, y además hay que recordar que cuando asumió Temer, que fue en mayo del 2016, tras la destitución de Dilma Rousseff, de 23 de sus ministros, 7 estaban procesados o investigados por corrupción. 7, mirá, un montón. De todas maneras... Cualquier similitud con la Argentina, coincidencia, ¿no? No, sin duda, y de todas maneras, esto en parte no es algo que se oculta, porque también lo que está pasando en Brasil, que pasa mucho en Argentina, es el efecto que se vayan todos, que en definitiva también termina... El triunfo de la antipolítica, ¿no? Claro, también termina favoreciendo a la derecha. A esa mesa chica que toma las decisiones, como se llaman los poderosos, la derecha, como sea. Entonces también, digo, la deslegitimación de Temer
No es importante no le para importa. los medios. No es importante. Un dato que me llamó mucho la atención, en los 2 años que van de gobierno de Temer, 900.000 personas pasaron a las clases A y B. ¿Qué son las clases A y B? La clase A es miserables, así la denominación que pude encontrar. La clase B, pobres. Bueno, podemos hablar obviamente de pobres e indigentes. En Argentina sería esa misma 900.000 personas. Mientras que Lula, en sus aproximadamente 10 años de gobierno, pasó a 18,8 millones de personas a la clase media. Es decir, logró que ascendieran socialmente. Bueno, qué increíble el impacto en tan poco tiempo. La diferencia, ¿no? La diferencia abismal. Por otra parte, la defensa de Lula todavía tiene recursos. Se va a concentrar en las instancias superiores disponibles, que son el Supremo Tribunal de Justicia y el plenario del Supremo Tribunal Federal. Como están las cosas, pareciera ser que la vía legal no va a ser la que saque a Lula, o al menos no va a ser solo por una cuestión de letra chica o de interpretaciones jurídicas la que logren sacar a Lula de la cárcel. Creo que va a ser fundamental la presión social y bueno, el gran temor del PT justamente no que vaya menguando hasta que simplemente uno se acostumbre, porque lamentablemente pasa en todos lados, uno se va acostumbrando a las malas noticias y bueno, cuando te querés acordar la debacle. Te llevaron puesto. Pero bueno, por ahora Lula continúa firme en su intención de ser candidato y esa es la gran noticia que creo que todavía espanta a más de uno. Sí, ahí puede haber una estrategia también, ¿no? En este sentido, digo, del PT y de Lula, porque, bueno, como vos bien dijiste, no va a decir, bueno, dejo de ser candidato, pues estaría avalando. También está medio en una encerrona. Pero el hecho de seguir reafirmando que es candidato está planteado como una estrategia política, me parece ahí, ¿no? Sí, una estrategia, bueno, por un lado para que el tema no desaparezca de agenda y también recordemos que es algo que ha pasado en, bueno, prácticamente, o diría todos los procesos populares de los últimos años, no es fácil señalar al sucesor. No, el PT, como cualquier partido grande, y además no solo el PT, sino otros partidos que se encuentran también en esta alianza que expresa Lula, tienen sus intereses encontrados, sus propios representantes, sus propios precandidatos. Creo que se juega en 2 planos. Uno es que no salga el tema de agenda y seguir molestando y seguir fogoneando la imagen de Lula, que de hecho continúa creciendo, más allá de que se encuentre en prisión y demás, un poco aumentar el mito, por así decirlo, y por otro lado también no permitir que las rispideces adentro del partido y de los otros partidos que se encuentran apoyando a Lula desgranen todo, ¿no? Pero hay digo, ¿de qué tiempo podrían disponer, llegado el caso que, como vos decís, en agosto, las elecciones son en octubre? En octubre, agosto, 3 meses, digo, para instalar un nuevo candidato es muy complicado, ¿no? Es un riesgo, sí. Sí, hay que ver cuánto lo pueden sostener. Yo no sé si vuelven a tener un revés judicial en ese tiempo, cuando apelen a las instancias superiores que les quedan. Y no sé si es lo más inteligente continuar siendo la única figura. Claro. Pero bueno, ya ahí dependerá. Habrá que verse. Habrá que ver de consigo. Habrá que ver, tenemos que esperar entonces. Sí. Lo cierto es que mientras no haya otros candidatos que sumen tanto apoyo como él, bueno, esto es lo que le da más aire a Lula. Si bien tiene todas las puertas cerradas, eso es lo que le está permitiendo la esperanza al PT y a mucha gente en Brasil, ¿verdad? Y una cosita más, justamente en Brasil es uno de los pocos países de Sudamérica de esta ola, ¿no? de gobiernos más progresistas que había logrado una sucesión con Dilma Rousseff, ¿no? Y sin embargo bloquearon a Dilma Rousseff, la sacaron del terreno, bueno, tomaron el poder de alguna manera y ahora van con la justicia por Lula, con lo cual digo, rompieron algo que era prácticamente en términos políticos difícil de destruir.
Sí, en parte sí y en parte ya se había cedido un poco, porque recordemos que Temer era el vicepresidente de Dilma claro, Rousseff. estaba es decir, que se había tenido de... que sí, también ceder a, por ejemplo, el PCdoB, que no expresaba para nada la vía más revolucionaria del PT. Se había encontrado en una encrucijada como todos los gobiernos de la zona. Yo creo que lo más llamativo es que Brasil había ascendido muchísimo en el plano internacional, sobre todo con los BRICS, con su desarrollo industrial, y sí, lograron voltear eso sin duda, sin duda. Pero bueno, me parece que ya cuando Dilma asumió, si bien era el delfín de Lula, y él la había apoyado muchísimo en la campaña, y la había marcado como la sucesora y demás, ya se habían tenido que tejer alianzas al interior, que considero que lo que termina de comerse... Termina en esto, claro. Lamentablemente termina en esto. Políticamente, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, interesante. Lo que está pasando no es lo mejor, pero interesante en términos de análisis, qué sé yo. Vamos a seguir informando, ¿no? Sobre esto. Sí, como vos bien decís, es interesante. Yo creo que de acá a unos cuantos años vamos a recordar el día que metieron en prisión al expresidente de Brasil, claro, porque, bueno, quedarán los libros de historia, ¿verdad? Sí, no, ni hablar. Y los motivos, ¿no? Y las pruebas que no existen. Bueno, muy bien. Gracias, Guadalupe. Nos reencontramos con Guadalupe el viernes que viene, ¿eh?